El evangelio que nos toca hoy es Juan 21 del 15 al 19. Acá Jesús le pregunta sencillamente 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro lo mira y dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y Pedro lo vuelve a mirar a Jesús, ya un poco más extrañado: sí, Señor, sabes que te quiero. Y entonces Jesús le pregunta a la medida de Pedro: Pedro, ¿me quieres? Y entonces Pedro le dice: sí, Señor, tú lo sabes todo. Pedro se da cuenta por qué le preguntaba 3 veces. A veces explicamos este evangelio remitiéndonos a las 3 negaciones de Pedro, ¿no es cierto? Cuando Jesús le había anticipado a Pedro que lo iba a negar, y Pedro se lo negó a Jesús y después realmente lo negó como Jesús había dicho. Algunos lo comparan con este evangelio. Entonces Jesús luego le pregunta 3 veces a Pedro si lo amaba y después si lo quería. ¿Pero por qué? Primero le pregunta si lo ama y después Jesús le dice: apacienta mis ovejas, ¿no? Apacienta mis corderos o apacienta mi rebaño, depende de la traducción. Pero, ¿por qué? Bueno, primero porque de alguna manera, es cierto, viene a contraponer esas 3 veces que Pedro lo negó. Ahora 3 veces lo afirma, que lo ama, que lo quiere. Y en segundo, porque Jesús sabe que nosotros somos pecadores, que somos seres humanos, y nada más y nada menos que Pedro, cabeza de la iglesia, es este personaje que tuvo miedo de dar testimonio de Jesús. En un primer momento, ¿no? Después sabemos la grandeza de Pedro durante toda la iglesia. Pero Pedro era un ser humano, como todos nosotros, ¿no? Y experimentó esos momentos de angustia. Y el Señor sabe y nos conoce nuestras debilidades y nuestros defectos. Y por eso en la tercera pregunta le dice: Pedro, ¿me quieres? Y Pedro se aflige porque se da cuenta, pero le dice: sí, Señor, tú lo sabes todo. Pero le pregunta a la medida de Pedro. Tal vez Pedro no podía amarlo a la medida de: ¿quién puede devolver tanto amor como el que Dios nos da? Dios que nos ama inmensamente. Nosotros nos reconocemos humildes, nos reconocemos pequeños y no podemos devolver. Por eso el amor no es recíproco. No podemos devolver todo ese amor que Dios nos da, que nos crea por amor, que quiere que seamos felices, que nos envió a Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros y para salvarnos, para el perdón de nuestros pecados, porque Dios quiere que seamos felices y nos ama inmensamente. Y nosotros podemos devolverle ese amor de alguna manera recíproca. Y no, es imposible. Sí podemos amarlo, sí podemos glorificarlo, darle gracias, pero amarlo de esa manera, de la misma manera que Él nos ama, es difícil. Pero el amor no es recíproco, es un dar desinteresadamente sin esperar nada a cambio. Y entonces Jesús, que lo sabe, nos espera, siempre nos está esperando, y sabe lo que podemos dar y lo que no. Y también nos reconoce y sabe que somos seres humanos y también pecamos y tenemos debilidades y defectos, y aún así nos ama, nos quiere y nos espera. Nos quedamos con esta reflexión: amando al Señor, buscando la medida del amor es amar sin medida, ¿sí? Bueno, tratando de perfeccionarnos en el amor, sabiendo que somos pecadores, que somos pequeños, pero que Dios nos ama inmensamente, nos quiere, nos perdona y sale al encuentro nuestro, ¿no? Con los brazos abiertos. Así que les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo evangelio.